Bienvenidos a la cuarta sesión del curso de Introducción a la Investigación y Elaboración de Proyectos de Investigación. Les damos la más cordial bienvenida a los presentes y también a los que están siguiendo el curso vía virtual. En esta oportunidad vamos a tocar el tema sobre la elaboración de proyectos de investigación, el problema, como recomendaciones prácticas de cómo hacer el planteamiento, justificación y formulación del problema. Además, en el marco teórico vamos a hablar sobre antecedentes, bases teóricas y la definición de términos, y en relación a los objetivos, cómo plantear de una manera adecuada la formulación del objetivo general y el objetivo específico, ¿no? En esta oportunidad quiero presentar al doctor Alexander Svetkovich Vega. Él es egresado médico cirujano, egresado de la Universidad Ricardo Palma, tiene estudios de maestría en epidemiología clínica y bioestadística en la Universidad Científica del Sur y actualmente elabora en la Universidad Privada Antenor Orrego de la Libertad y el Instituto de Investigación de Ciencias Biomédicas de la Universidad Ricardo Palma. Le damos la bienvenida con un fuerte aplauso, por favor. Muy buenas noches, estimados colegas, público en general, aquellos que han asistido el día de hoy a esta sesión, aquellos que nos siguen vía Facebook también. El día de hoy, como parte del curso de Introducción a la Investigación Científica y Elaboración de Proyectos de Investigación, vamos a tocar lo referente a el problema, el marco teórico, los objetivos. Dentro de la parte del problema, el planteamiento del problema, la justificación y la formulación. Adelante. Marco teórico, antecedentes, base teórica y definición de términos. Y objetivos, formulación del objetivo general y de los objetivos específicos. Antes que nada, es bueno siempre resaltar que cada vez que nosotros hacemos un protocolo de investigación tenemos que tener en cuenta muy bien la estructura de este protocolo según la institución a la cual en la estamos trabajando o a la cual vamos a presentar el proyecto. ¿Por qué? Todos los protocolos siguen una estructura, digamos, base, pero tienen algunos cambios. Algunos de esos cambios en relación a lo que vamos a conversar el día de hoy se basan, por ejemplo, en lo siguiente. He querido comparar, por ejemplo, dos modelos de protocolos, quizás algunos de ustedes ya los conocen. Básicamente el tradicional, el cual tiene una primera sección denominada el planteamiento del problema, una formulación del problema, la justificación, un marco teórico en el cual se incluyen las bases teóricas y los antecedentes, una sección para los objetivos, general, específico, sección de hipótesis y etcétera. Y una estructura que quizás en algunos casos sea conocida y en otros no, en la cual quizás es más favorable para lo que nosotros denominamos, más favorable para la publicación, ¿no? Como por ejemplo, una estructura en la cual se tiene un planteamiento del problema, una formulación del problema, objetivos e hipótesis. Probablemente, como habrán notado, la parte de la justificación y los antecedentes están dentro de la parte del planteamiento del problema, como en un paper. Entonces, quería hacer esta, digamos, primera acotación para que tengan en cuenta de que efectivamente diseños, la estructura es la misma, pero pueden cambiar en algunas pautas, ¿sí? Y obviamente, si nosotros vamos a desarrollar un protocolo de investigación y lo vamos a postular a una institución, tenemos que seguir las pautas de la institución. Porque tranquilamente, si nosotros no seguimos esas pautas, digamos, la primera fase en la cual evalúan que nosotros sigamos, digamos, sus contenidos, pueden fácilmente rechazar nuestros protocolos si es que estuviéramos en algún concurso o en algo parecido. Algo que también debo resaltar aquí es que se me pidió que hagamos cosas bastante prácticas, más allá de ahondar en la teoría, que por supuesto está en los libros, en artículos. Entonces, vamos a empezar esta primera sección con la parte de problema, el planteamiento del problema, justificación y la formulación del problema.
Respecto a la parte del planteamiento del problema, el objetivo de esta sección realmente es presentar la pregunta de investigación. Ustedes ya en las clases anteriores han visto lo relacionado con la parte de la idea de investigación, con las estrategias PICO, FINER, para justamente desarrollar la pregunta. Y dentro de esto, en el planteamiento lo que vamos a hacer es desarrollarla. Algunas recomendaciones en general, digamos, que se manejan, podrían ser las siguientes. Sin embargo, antes debo de mencionar algo. No es que exista un manual de cómo redactar algo o digamos que las cosas sean estrictas, ¿no? ¿Saben qué? Solamente va a ser así, 4 o 6 párrafos y no más. No es así, solamente son recomendaciones. Empecemos, por ejemplo, con que un planteamiento del problema debería tener 4 a 6 párrafos de no más de 4 a 5 líneas cada uno. Esto inicialmente es difícil de lograr. ¿Por qué? Porque tenemos que compactar todas las ideas que tenemos en torno a la idea fuerza, ¿no? Para poder redactarla en esa cantidad de líneas, ¿no? Ideas fuerza por cada párrafo, que ya lo vamos a conversar en un momento. Párrafos concatenados, es decir, cada párrafo que redactemos debe terminar y continuar con una secuencia lógica con el siguiente. Otra recomendación, al terminar de redactar el planteamiento, y en general en todo el protocolo, se sugiere releer y pulir la redacción cuantas veces sea necesario. Inclusive algo que se estila es pedirle a otro colega que lo lea y que justamente nos diga si es que entiende el mensaje de lo que le estamos escribiendo. Entonces, respecto a las ideas fuerza, básicamente se refiere a que a partir de un párrafo debe tener una idea sobre la cual debe girar todo lo que redacte ahí. Por ejemplo, si tuviera un protocolo en un diseño descriptivo, en el primer párrafo podría tranquilamente presentar a la población. En un momento voy a decir a qué me refiero con presentar. Podemos hablar en un segundo párrafo de una presentación de la variable principal del estudio, en el tercer párrafo respecto a los antecedentes y brechas en el conocimiento, y el cuarto párrafo podría ser la justificación. Esto no significa que solamente deben haber 4 párrafos en esta introducción, pueden haber 5 o 6, dependiendo si se hace necesario o no. Como les vuelvo a decir, no es que haya un límite o somos muy estrictos con eso. Si por ejemplo estuviéramos hablando de un diseño analítico, el primer párrafo siempre habla sobre la población, el segundo sobre la variable dependiente, el tercero sobre la variable independiente, el cuarto podría hablar sobre los antecedentes y las brechas en el conocimiento respecto a la asociación que estamos planteando, y el último párrafo siempre es referente a la justificación. Como se dan cuenta, incluyo en el quinto párrafo la justificación en esos modelos en los cuales dentro del planteamiento se incluye tanto los antecedentes como la justificación, ¿no? Cuando la justificación tiene un punto aparte, obviamente no lo incluimos en el quinto párrafo. Cuando me refería a presentar, ¿no? Presentar una variable específica, etcétera, me refería a que podemos hacer una definición, ¿no? Podemos dar datos epidemiológicos respecto de prevalencia, mortalidad, de repente según lo que necesitemos, según nuestra idea de investigación, y siempre ir de lo general a lo particular, ¿no? Un dato a nivel del mundo, algo a nivel de Latinoamérica y Perú. Siempre comparable con la realidad, ¿no? ¿A qué me refiero? Que podemos tener datos quizás de Bolivia, de Chile, haciendo, digamos, una comparación con nuestra realidad, ¿no? Y es muy diferente que, por supuesto, tengamos datos quizás de Afganistán o de lugares bastante lejanos, que no son comparables con nosotros. Como había mencionado, definitivamente debemos de buscar ideas de interés y buscar la concatenación en cada uno de los párrafos. Es decir, que no quede un párrafo aislado. En la sección de justificación, ¿no? Como menciono aquí, en algunos modelos la justificación se encuentra como un punto aparte, como un subtítulo aparte, o en otros modelos está incluido dentro del planteamiento del problema. Si ustedes revisan papers publicados, la justificación está dentro de la llamada introducción dentro de los papers, ¿no? Rationale es la parte,
es como se escribe en inglés, donde vean ustedes esto se están refiriendo a la justificación. ¿Por qué es importante realizar este estudio? Justamente, como su propio nombre lo dice, ¿cuáles son mis razones, mis motivos para los cuales yo desarrollé este estudio? El propósito debe ser lo suficientemente significativo para justificar la realización que tiene y beneficios de desarrollar la investigación. Dentro de esta sección, o dentro de este párrafo, ¿no? Podemos tener en cuenta, para facilitar un poco esta redacción, podríamos tomar estos criterios sin ser tan estrictos, ¿no? Los criterios de Afkor y Miller-Salkin, ¿no? Que plantean, por ejemplo, que en una justificación deberían haber por qué es conveniente esta investigación, la conveniencia, la relevancia social, por qué es importante para la sociedad. Tranquilamente aquí podríamos justificar utilizando prioridades de investigación, ya sean las nacionales o las regionales o las de nuestra institución. Implicancias prácticas. ¿Va a resolver algún problema? El valor teórico respecto a las brechas de conocimiento. Pero en este caso seamos bastante cuidadosos, es decir, ni en una sustentación ni cuando armamos un protocolo nuestra única justificación debe ser: estoy investigando esto porque nadie investigó sobre esto antes. Eso no debe ser así. Esa no debe ser una justificación. Hay bastantes formas de justificar los estudios. Utilidad metodológica, ¿no? La investigación contribuye a un nuevo instrumento, a un nuevo score, a redefinir algún concepto, etcétera. Entonces podemos tomar, digamos, estos criterios, estos puntos, para poder armar un párrafo adecuado en torno a la justificación de nuestros problemas. Como les había mencionado, dentro de la justificación tengamos en cuenta siempre las prioridades de investigación de las instituciones en las cuales laboramos, de las regiones en las cuales desarrollamos la investigación. En muchos concursos científicos se da puntaje adicional justamente por desarrollar una investigación dentro de las prioridades de una institución, las prioridades nacionales o las regionales. Entonces todo eso hay que tenerlo en cuenta. Esto se puede revisar sobre las prioridades en las páginas del INS. Por presentar una lámina en relación a tipos de justificación, desde lo social, lo teórico, la metodología, la práctica, hasta de índole personal. En relación a la formulación del problema, la formulación va de la mano con la pregunta de investigación. Y esta formulación usualmente se plantea como una pregunta, ¿no? Dependiendo del tipo de estudio que vamos a hacer, podemos hallar este tipo de estructuras, ¿no? Por ejemplo, ¿cuál es, entre paréntesis, el objetivo, no sé, de la variable principal en la población de estudio en un lugar determinado, en un periodo de tiempo determinado? Se dan cuenta que estas palabras, estas frases que están en amarillo se van repitiendo, porque básicamente es como las vamos a ir ordenando. Puede ser también, si fuera un estudio analítico, existen factores asociados a qué variable dependiente, en qué población de estudio, en qué lugar, en qué periodo. Otro estudio analítico, por ejemplo, ¿cuál es la asociación entre una variable independiente determinada y una variable dependiente en una población, en un lugar y en un periodo? Lo mismo en este caso para la existencia de ¿cuál es la diferencia o existe diferencia entre un tratamiento A y un tratamiento B en la población de estudio, en un lugar y en un periodo de tiempo determinado? Como ustedes pueden darse cuenta, hay elementos que se van repitiendo, elementos que varían según el tipo de diseño que tenemos. Si estamos hablando de un diseño descriptivo, de una investigación de tipo descriptiva o un diseño analítico, dependiendo. Solo por mencionar quizás un texto que podría apoyarnos un poco en esta parte de la formulación, ¿no? El problema que veamos debe expresar una relación entre dos o más conceptos o variables. Las mostramos hace un momento cuando hablábamos, por ejemplo, en estudios analíticos, entre dos variables o un conjunto de variables, un estudio exploratorio entre un conjunto de variables y una variable dependiente, etc. El problema debe estar formulado como una pregunta, perfecto. Y el planteamiento, bueno, debe implicar una posibilidad de realizar una prueba empírica. Ahora, pasamos a la segunda parte de
este día en relación al marco teórico, los antecedentes, las bases teóricas y las definiciones de términos. En la parte de antecedentes tenemos que tener en cuenta lo siguiente. De nuevo volvemos a cuál es el modelo de protocolo que tiene la institución en la cual voy a desarrollar esta investigación, ¿no? Si los antecedentes eran una sección aparte, perfecto, lo voy a tratar como lo que es. Pero debo de ver también si de repente no es una sección aparte o está todo dentro del planteamiento de problema, ¿no? Si está dentro del planteamiento de problema, entonces simplemente voy a hacer una sola sección en la cual, como les dije, pueden estar incluidos los antecedentes, pueden estar incluidos la justificación, tranquilamente. Como les dije, ese modelo es, digamos, más cercano, por así decirlo, a los papers, que presentan justamente de esa manera, en la sección introducción, todo el planteamiento. En el caso de que, y estos son los más frecuentes actualmente, la sección de antecedentes esté como un apartado especial, lo que se nos pide es clasificar estos antecedentes entre nacionales e internacionales y hacer la redacción por párrafos. Como mencioné hace un momento, la clasificación de los antecedentes por origen, ¿no?, entre nacionales e internacionales, la redacción podemos empezarla, les sugiero, a partir de un orden de antigüedad. ¿Okay? Las fuentes deben de ser de artículos científicos en revistas por revisiones por pares, ¿no?, porque garantizan cierto rigor en el momento de la revisión. No deberíamos incluir tesis sin antes revisarlas, no deberíamos incluir artículos periodísticos. No, si encontramos en algún artículo periodístico, por ejemplo, algún dato importante, vamos a la fuente, porque ese dato salió de algún lugar. No lo va a haber inventado el que redactó la noticia. Vamos a la fuente y a partir de la fuente eso es lo que citamos. ¿Ok? Debemos incluir artículos a favor, en contra y sin asociación significativa. No tengamos miedo por aquellos artículos en los cuales no hay asociación significativa. A veces nosotros tenemos rechazo cuando estamos armando, digamos, o revisando algunas tesis, algunas sustentaciones, y cuando no hay una asociación significativa las crucificamos, ¿no? Lo cual no debe ser así. Es una posibilidad. Indispensable es hacer lectura crítica. ¿Qué les quiero decir con esto? Seguramente ya lo deben haber mencionado anteriormente. No todos los artículos que estén publicados en PubMed o en grandes bases, ¿no?, significan que estén metodológicamente bien diseñados. Es decir, nosotros tenemos que hacer lectura crítica, es decir, analizar paso por paso la metodología de cada uno de estos artículos que vamos a incluir dentro de nuestras revisiones, dentro de nuestros protocolos. No se confíen, no debemos confiarnos por ese lado. Recuerden, no porque esté en una base indizada o no porque esté en una revista en inglés con revisión por pares, significa que el artículo necesariamente va a estar bien. No. Justamente para eso inclusive existen cartas del editor para poder, justamente, cuando encontramos un artículo que no está correctamente, metodológicamente bien redactado, podemos hacer nuestras observaciones inclusive. Entonces, lectura crítica es importantísima. No podemos incluir dentro de nuestros antecedentes cualquier artículo sin antes haberlo revisado críticamente. El encabezado de cada una de estas secciones para presentar los artículos puede ir en formato Vancouver. En algunos casos no usan encabezados y simplemente se utilizan párrafos, donde se empieza a describir en 4 o 5 líneas cada uno de los hallazgos de ese artículo. Se recomienda que los antecedentes no deberían de tener una antigüedad mayor de 5 años. La recomendación tradicional inclusive menciona que, y esto es más que todo para el protocolo, que del total de las referencias, o sea, menos del 30% total de las referencias, no debería tener más de 5 años de antigüedad. Lo ideal, por supuesto, es lo más actualizado, y así debería de ser. Pero hay algunos casos en los cuales se hace imprescindible utilizar una definición quizás que tuvo una antigüedad más de 5 años atrás. Ok, se puede citar. No es que queda descartada automáticamente, no, no es así. No es tan riguroso con eso. Pero deberíamos, por supuesto, que seguir esta indicación. No es que exista una cantidad definida de antecedentes, ni tampoco un balance, es decir, saben, 10 internacionales, 10 nacionales, o 1 a 2, o 1 a 3, no existe eso.
Sin embargo, se recomienda por lo general en cualquier protocolo utilizar unos 25 o 30 antecedentes como mínimo. Esto es importante también. Cuando redactamos los antecedentes por párrafos, ¿no? Definitivamente no estamos hablando de copiar el resumen de un artículo. Idealmente deberíamos de revisar todo el artículo y nosotros mismos armar un resumen, ¿no? Ahora, como les mencionaba, 1 o 2 párrafos por artículo, no deben de tener más de 3 a 4 líneas, cosas concisas, cosas que debemos describir dentro de esto, el diseño, la justificación, los resultados y conclusiones que se vinculen con nuestra pregunta de investigación. No vamos a citar, digamos, todas las tablas o todos los resultados que encontró el artículo. Lo más importante, porque de eso es lo que vamos a guiarnos. Respecto de las bases teóricas, la base teórica se refiere al conjunto de conocimiento disponible en relación a la idea de investigación. Clásicamente nos decían, ¿no? Todo lo referente a las bases teóricas es lo que está en el libro, ¿no? Sáquenlo del libro, ¿no? Eso es lo que nos decían, ¿no? Sin embargo, si ustedes habrán podido notar, muchas veces ocurre que la parte de la base teórica o la cantidad de páginas que ponemos en la base teórica es más grande que todo el protocolo junto. Y eso no debería suceder, ¿no? Antes realmente se presentaban, pues, no 1 o 2 páginas, se presentaban 15, 20 páginas de toda la teoría en torno a el tema que estábamos estudiando, y nuestra parte de diseño, metodología, con las justas tenía página y media, cuando debería ser lo contrario, porque realmente la parte de las bases teóricas que están en los libros, se pueden encontrar en internet, ¿no? Está al acceso de todos, pero lo que más importa dentro de nuestro protocolo es la pregunta que tenemos y cómo lo hemos diseñado. Entonces no deberíamos darle mucha extensión a esto. Inclusive, actualmente hay universidades en las cuales no se redacta la base teórica. Solamente es la parte del planteamiento y los antecedentes, ¿no? La justificación, pero no hay una base teórica como tal. Porque eso, como les menciono, puede encontrarse en los libros. Si es que nos tocase esto, no debería ser muy extensa. Como les digo, no hay un límite de hojas ni de palabras. Quizás podríamos hablar de 2 o 3 páginas probablemente. No debería extenderse demasiado, ¿no? Si ustedes revisan probablemente tesis, varias tesis van a encontrar ese problema. Y debemos de justamente darle más énfasis y más fuerza a la parte del diseño, en los protocolos, en la parte del diseño de lo que vamos a hablar, ¿no? Y ya incluso cuando ya son tesis, por supuesto, a la sección de discusión. Eso debería ser, digamos, lo más extenso dentro de nuestros manuscritos. En la parte, de la base teórica, si existe dentro de la estructura que tenemos, hablamos enfocándonos a las variables del estudio, es decir, nuestra variable dependiente, independiente, las definimos, podemos agregar algunas clasificaciones, ¿no? Si estamos hablando de relaciones entre esas variables, deberíamos ahondar, quizás explicando un mecanismo fitopatológico de por qué pensamos que hay una relación entre ambas variables, probablemente, pero si estamos buscando una asociación, no deberíamos, ¿por qué, por ejemplo, ahondar demasiado en la parte de tratamiento? ¿No? Porque realmente en el protocolo nosotros no estamos hablando, digamos en este caso, de algo de tratamiento, a menos que netamente el tema que estemos desarrollando se trate de eso. Es decir, enfoquémonos a lo que está directamente relacionado y puntual con las variables que tenemos en el estudio. En la sección, de definición de términos, como su mismo nombre lo menciona, es una lista seriada de terminología de interés utilizada en el protocolo, ¿no? No confundir esta sección con la parte de operacionalización de variables, y dentro de operacionalización de variables, las definiciones conceptuales y las definiciones operacionales. Eso es otro punto aparte, ¿no? En este caso solamente vamos a listar y definir
mediante definiciones estándar, ¿no? Ya sea de instituciones que definen esto, tal como la OMS o alguna agrupación, etcétera, o en algunos casos inclusive definiciones del diccionario de la RAE, etcétera, de términos que hayamos utilizado aquí, dentro del planteamiento o lo que vamos a utilizar. Ahora, para terminar, en la parte de los objetivos, la formulación del objetivo general y los objetivos específicos. En torno al objetivo general, ¿no? El objetivo general es el eje a partir del cual se va a diseñar el estudio. Y por supuesto que mantiene una relación directa con la formulación del problema. Pero este objetivo no va a ser redactado como una pregunta, sino como un enunciado. Plantean una estructura, por ejemplo, un verbo determinado, un evento, unidades de estudio y una temporalidad, ¿no? Habitualmente se utilizan verbos para poder iniciar el enunciado. Clásicamente, depende más del enfoque. No es que un solo verbo sea para un diseño determinado, sino depende del enfoque de lo que le estás dando. Clásicamente, verbos descriptivos, describir, conocer, comparar. Verbos analíticos, conocer, analizar. En muchos casos utilizamos el verbo determinar, sin embargo hay corrientes que sugieren que no deberíamos de utilizar eso porque la ciencia no es determinística. Quizás en algún momento deben haber escuchado esa opinión, esa salvedad, es válida. Finalmente depende mucho del asesor. Y definitivamente lo importante con el objetivo general es que sea fácil de entender, claro y conciso. Si teníamos, por ejemplo, una formulación de esta manera, ¿no? ¿Cuál es un objetivo de la variable principal en la población de estudio, en un lugar, en un periodo determinado? Podríamos hablar de forma descriptiva, ¿no? Describir puede ser describir la frecuencia de alguna enfermedad en una población determinada, en un lugar, en un periodo de tiempo determinado. Si habláramos de un estudio analítico, un estudio exploratorio, ¿no? Existen factores asociados a una variable dependiente en una población de estudio, en un lugar, en un periodo, lo podemos transcribir como conocer, ¿no? Factores asociados a una variable dependiente en una población de estudio, en un lugar, en un periodo. O si vamos a hablar netamente de un estudio analítico, quizás un caso control o quizás un transversal analítico, ¿cuál es la asociación entre esas dos variables en una población, en un lugar, en un periodo? Lo podemos transcribir como identificar una asociación entre tal variable, en tal población, en tal lugar, en tal periodo. Ahora, cuando hablamos de los objetivos específicos, se desprenden directamente del objetivo general. Es decir, cada objetivo específico me va a decir qué es lo que tengo que hacer para llegar a ese objetivo general. Exponen los aspectos específicos a estudiar que le dan sustento. Y hay algo que quizás sea interesante mencionar, es de que a veces se cree que, como estamos haciendo, imaginemos este escenario, planteamos un estudio de tipo analítico, un estudio analítico transversal o un caso control, no lo sé, y nos corrigen o nos dicen, porque ponemos un objetivo, digamos como ese, ¿no? Describir las características generales de la muestra o describir características de una variable en torno a otra en la muestra, porque es un objetivo que me interesa para mi estudio, ¿no? Nos dicen, no, estamos hablando de estudios analíticos y esto es un objetivo descriptivo y por lo tanto el estudio es descriptivo y no debería pasar. No, eso no es así. O sea, el estudio es analítico o es descriptivo por el diseño que tiene, no por el objetivo. Tranquilamente podemos tener dentro de los objetivos específicos, en un estudio analítico, objetivos descriptivos, sí, por supuesto. Y que, por supuesto, conforme vayamos agregando los objetivos específicos, que no deberían ser más de 3 o 4, de nuevo esto no es estricto, por supuesto ahí podríamos empezar ya a hablar de evaluar las medidas de asociación cruda, ajustada, o de repente volver a describir alguna variable independiente, en fin, depende. Por supuesto que esto depende de cómo vamos a hacer la redacción. Recomendaciones en general, ya para terminar, a tomar en cuenta, es que fijémonos, si estamos haciendo una investigación, fijémonos
cuál es el diseño, el modelo de protocolo que tiene la institución a la cual estamos postulando o con la cual estamos participando. Porque no todos los diseños, digamos, no todas las estructuras de los protocolos, protocolo y proyecto son sinónimos, ¿ya? Son iguales. Y si es que uno no sigue las pautas de esa institución, fácilmente el protocolo puede ser devuelto y nos pueden o descalificar o decir que simplemente no, esto no es así, ¿no? Si tienen alguna duda respecto a cómo desarrollar un diseño de una institución, pregunten. Hay un área de investigación en las instituciones, en las universidades, pregunten o a sus asesores de esa institución, ¿no? ¿A qué se refiere con cada uno de esos puntos? Otra consideración, otra recomendación, es que no existe un modelo único estricto de redacción. Es decir, cada uno puede tener un estilo. Sin embargo, se manejan ciertas pautas, recomendaciones. No significa que si es que no se cumple al pie de la letra, digamos, lo que hemos mencionado, por ejemplo, en esta sesión, eso esté mal. No, simplemente es una guía. No porque uno recomiende, ¿saben qué?, 4 o 5 párrafos, de repente, según la estructura del diseño, o según la estructura del planteamiento, o según los antecedentes que haya, de repente necesito más párrafos. Ok, lo puedo incluir, pero depende. Definitivamente, para cualquier redacción, no solo de planteamiento, sino ya más allá, hablando de la sección de la discusión o las conclusiones, sobre todo esas secciones, utilizar un gestor de referencias bibliográficas. Creo que en anteriores clases han estado utilizando lo referente a gestores de referencia, ya sea el Zotero, el Mendeley, el EndNote. En verdad son muy buenos todos y realmente ahorran muchísimo tiempo, porque ya les habrán explicado justamente su uso y la importancia de esto. Y bueno, todo lo referente a la redacción requiere práctica. Así como en la cirugía uno debe de operar y operar para poder ganar más práctica, en la redacción científica es igual. Conforme más redactemos, vamos a hacerlo mejor. Al principio yo les mencionaba de que podríamos hablar de 5 o 6 párrafos y unas 4 a 5 líneas, ¿no?, por cada uno. Pero eso es difícil, en verdad. Normalmente hacemos párrafos a veces de 10 líneas, 12 líneas, ¿no? Entonces, empezar a depurar una vez, tras leerlo, es todo un arte. Y realmente todos en ese sentido seguimos aprendiendo y seguimos puliendo nuestro estilo de redacción. Bueno, esta es parte de la bibliografía que utilicé en esta presentación. Quiero agradecer en verdad la oportunidad que me han dado Estudios eMedical para poder compartir con ustedes esto. Todos nosotros seguimos en parte de un proceso de aprendizaje diario, tanto en las maestrías, en los doctorados, y en verdad estas oportunidades nos permiten pues retroalimentar y compartir un poquito lo que venimos poco a poco desarrollando y aprendiendo. Muchísimas gracias. Y se me indicó que mencionara que las personas interesadas en la asesoría del día de mañana, por favor enviar su solicitud de asesoría y pregunta puntual al correo estudiosymedical@hotmail.com. Muchísimas gracias. Bien, muchas gracias por su muy práctica y didáctica exposición. Ahora pasamos a la sección de preguntas. Si público presente tiene alguna pregunta para el doctor Alexander, por favor, levante la mano para hacerle acercar el micro. Mientras yo tengo algunas dudas, porque igual todos al final terminamos haciendo trabajos de investigación para graduarnos, para sacar títulos de tesis, y no sé si tienes alguna experiencia en el marco epistemológico. Creo en las maestrías ahora están pidiendo, al menos los que siguen en San Marcos, les piden un marco epistemológico que parece ser un marco filosófico, ¿no? Entonces, si tienes alguna experiencia o alguna recomendación al respecto. Y a veces cuando uno elabora el marco teórico también, en la universidad recuerdo que nos enseñaban o nos recomendaban poner, por poner un ejemplo, Fernández y Cole encontraron esto, entonces hacía todo un párrafo de un trabajo y luego en otro párrafo hacía García y Cole y mencionaban, ¿no? ¿Qué tan recomendable es eso, o es preferible hacer un párrafo donde haga un mix de varios
trabajos, y ahí también tiene que ver la citación en el formato Vancouver, ¿no? Porque a veces uno pone así, pero luego te dan observaciones que esas citaciones de trabajos deberían ser en formato Vancouver. Si tuvieras algún comentario al respecto. Bien, muchas gracias, doctora. Como mencioné en un primer momento, las instituciones tienen sus modelos de protocolo que, si bien siguen una estructura similar, pueden tener algunas variaciones. Por ejemplo, lo que usted menciona respecto a los aspectos epistemológicos, quizás, digamos, sea una particularidad netamente, digamos, de la universidad que usted mencionó, porque realmente no he visto, o mejor dicho, quizás no sea muy frecuente, ¿no? Sin embargo, eso no significa que, por supuesto que esté mal o no, simplemente de que quizás es un modelo que ellos desean seguir. Respecto de esto, ahora mencionó también respecto de cómo podríamos presentar los antecedentes. Definitivamente la recomendación es la siguiente: usted pregunte en la universidad de qué manera es lo que le piden, de qué manera puede usted desarrollar lo que le piden. Si es que no tiene la oportunidad de preguntar, usted puede revisar incluso dentro de los repositorios de tesis cómo es que lo han hecho, consultar con un asesor. Y si es que de alguna forma la universidad les diera, digamos, la libertad de elegir el estilo que ustedes deseen, prácticamente la recomendación sigue siendo qué es lo que a usted se le haga más agradable. En algunos casos utilizan la parte de armar un título, digamos, según Vancouver, un título, los nombres de los autores, el título, etcétera, y unos párrafos, uno o dos párrafos, escribiendo lo principal respecto de ese artículo, ¿no? En otros casos, de frente ponen un párrafo, ¿no? En un estudio realizado en el año 2009 por Rodríguez y etcétera, ¿no? Se observó, etcétera, etcétera. Lo redactan así, si es que fuera de libre, ¿no? De libre elección. En todo caso, la recomendación siempre es péguense a las normas de la institución en la cual ustedes están. Si no lo saben, pregunten, y si es que les da la oportunidad de hacerlo de forma libre, elijan el estilo que se les haga más sencillo. Otro punto a tomar en cuenta, por ejemplo, es tener el formato de citación, de referencias. La mayoría, por ejemplo, utiliza el formato Vancouver. Sin embargo, por ejemplo, en la Universidad Federico Villarreal o, por ejemplo, en la Universidad Nacional de Trujillo, utilizan el formato APA, por ejemplo, ¿no? Entonces, no es que significa que uno esté bien o uno esté mal, no, para nada. Simplemente, si es que hay que fijarnos en qué se tratan estos formatos y cómo lo vamos a citar, lo cual realmente queda completamente superado al usar gestores de referencias bibliográficas, porque realmente en el gestor de referencias bibliográficas uno puede seleccionar tranquilamente en qué formato lo va a utilizar, en Vancouver, en APA, ahí hay muchos más formatos, por cierto, ¿no? Pero esos son los más conocidos, ¿no? Pero estándar, digamos, de manera general, normalmente, o quizás sería más frecuente el uso del formato Vancouver, por ejemplo. Bien, muchas gracias por las respuestas. Si tuvieran alguna otra pregunta, por favor, el público. Sí, un favorcito. Le vamos a acercar el micro un ratito, doctor, por favor. Hola. Absolutamente. Y es una, digamos, necesidad que uno tiene, o un requerimiento que uno tiene que finalmente cumplir por, como usted muy bien dice, ¿no?, la institución que te pone las reglas de juego, ¿no? Porque te dice tienes que, si no, no te lo paso, no te lo acepto, qué sé yo, ¿no? Pero mi duda, mi pregunta era en torno a esto, ¿no? ¿Hay alguna recomendación, sugerencia para, ya estando en esa cancha de juego en la que uno no puede hacer más nada que manejar esa
ese riesgo de repetir, de la redundancia, elegir, no sé, ¿hay alguna recomendación o sugerencia para... es una cosa que particularmente se me antoja fastidiosa el hecho de tener que repetir de 80 páginas, que ya son un montón y que no deberían ser, estoy completamente de acuerdo con lo que plantea, tener 20 páginas de repetición en las 3 secciones porque me piden las 3 secciones. No sé si hay alguna recomendación o sugerencia para tratar o minimizar la posibilidad de repetir, no lo sé. Gracias. Bien. Muy amable, doctor, por su pregunta. Efectivamente, justamente esa es una de las cosas por las cuales se plantea, o digamos, actualmente se está haciendo propuestas para acondicionar los modelos, digamos, de protocolos y de tesis a lo que es un formato más familiar a la publicación científica. Porque si ustedes se dan cuenta, en un formato, por ejemplo, de publicación científica, en la introducción está todo. Ya no hay la necesidad de volver a armar una sección aparte de antecedentes, como lo mencionó el doctor, o una sección de bases teóricas. No, porque todo está dentro de esa sección de introducción. Ahora, realmente frente a esto, ¿cuál es la única recomendación que podríamos hacer? Buscar, digamos, leer el artículo, tener las ideas y quizás utilizar algunas ideas importantes en una sección, en otra sección de repente podemos hacer un poquito más generales al momento de redactar, ¿no? Tratar de no repetir lo mismo. Hay casos en donde realmente no es posible dejar de repetir un dato o una conclusión, ¿no? Pero definitivamente la idea es quizás tratar de redactarlo de otra manera o verdaderamente seleccionando para una sección una serie de datos, para otra sección quizás utilizar uno más o uno menos, pero siempre enfocado a la idea de investigación, a lo que nos corresponde, ¿no? Porque tampoco se trata de llenar, por poner datos vamos a redactar algo, no, para nada. Como les digo, es quizás una limitación del modelo tradicional que tenemos, y por supuesto eso yo no lo estoy, digamos, proponiendo, digamos, ni nada, porque por supuesto que esto lo han propuesto los maestros, ¿no? En investigación. Entonces nosotros por supuesto, bueno, como alumnos permanentes, digamos, nos educan en una manera y tratamos de compartir justamente eso. Uno de los problemas era justamente eso, las repeticiones que se hacen, y eso podría ser un punto más para el formato, digamos, más amigable en relación a la publicación científica. Bien, ¿alguna otra pregunta, por favor? A la doctora Vera. Un minutito, doctora, para acercarle el micro. Respecto a las definiciones, ¿hay que colocar exactamente como se define o como uno lo encuentra en el texto, o tiene que ser un resumen de ello? Por ejemplo, un concepto, ¿no? Una idea de una costo, utilidad, por ejemplo, costo, y hay que colocar lo que significa, o tiene que ser una redacción propia. Dependiendo, podemos utilizar una definición exacta siempre que la pongamos en comillas y citándola, ¿no? Para poder digamos, informar de que estamos utilizando la definición según tal cual está, ¿no? Si es una definición también, lo ideal es usar comillas, si es que vamos a usar la definición práctica. Y por supuesto eso también va de la mano con el hecho de que cuando pasemos nuestro protocolo por los software antiplagio, como por ejemplo el Turnitin, ¿no? Al momento de introducir las comillas y citar, ya el Turnitin, por ejemplo, no lo pasa como si fuera parte de una similitud, ¿no? Si no identifica, está citando algo que está escrito tal cual, pero está entre comillas, ¿se dan cuenta? Entonces ya no lo pasa como si nosotros hubiéramos prácticamente copiado una sección como tal, ¿no? Si queremos hacer una definición básicamente con nuestras propias palabras, en verdad lo ideal sería utilizar las definiciones estándar, ¿no? Y en la parte de la operacionalización, si tenemos que hacer una redefinición, en la definición operacional podemos, digamos, introducir esas definiciones que podrían ayudarnos para nuestras variables, ¿no? Bien, ¿alguna otra pregunta más del público, por favor? Sí, hay una pregunta.
Por favor, Carlitos. Buenas noches. Solo para hacer un breve comentario respecto a lo que la doctora habló del marco epistemológico, ¿no? Justamente hace poco estuve revisando al respecto y me había encontrado que básicamente lo que se trata es cómo se construyó históricamente la verdad a lo largo del tiempo hasta el trabajo que usted está haciendo. Es decir, si a través del tiempo se basó en creencias, en pseudociencia, separando un poco de eso hasta llegar al punto en que realmente se llegó, al punto que usted ha llegado antes de comenzar su investigación. Básicamente es lo que se trata en un marco epistemológico, ¿no? Es separar un poco lo que es creencias, pseudociencias a un lado y dejar básicamente lo que ha sido empírico y todo lo que racionalmente se ha llegado antes de llegar a ese punto, ¿no? Es más o menos lo que se trata, en cierto modo, lo que es el marco epistemológico. Ese es mi pequeño comentario. Muy amable, doctor. Muchas gracias, doctor, por su gran aporte. Si tuvieran alguna otra pregunta más. Bien. Bueno, agradecemos al doctor Alexander Svetkovich por su brillante exposición. Con un fuerte aplauso, por favor. Muchas gracias. Muchas gracias. Asimismo, todavía tenemos una segunda parte que es el taller práctico de Clinical Key. Vamos a tener unos minutos de receso y luego viene el doctor Percy Terán para enseñarnos cómo utilizar esta base de datos, esta plataforma que ha adquirido el colegio para beneficio de todos nosotros los colegiados. Y además también aprovecho para comentarles que ya estamos en la cuarta sesión, nos quedan 2 sesiones más del curso de Introducción a la Investigación y Elaboración de Proyectos de Investigación, así que los invitamos también para que puedan asistir a la sesión de noviembre, que va a ser el día 20 en este mismo horario y en el mismo lugar, y el 11 de diciembre. Ahí finalizamos el curso, luego va a haber un examen para los que deseen el certificado. También tenemos los talleres prácticos, o la asesoría, mejor dicho, el día de mañana a las 5, por favor, los que tengan ya un trabajo en marcha o un proyecto elaborado y tengan algunas dudas específicas en alguna pauta, en algún punto del protocolo, entonces, por favor, escriban al correo que ya el doctor les ha mencionado para acordar la hora de la asesoría, ¿no? Que es entre las 5 y las 7. En esta oportunidad vamos a aprender un taller práctico sobre el uso de la base de datos de Clinical Key, que es una base importante que el colegio ha adquirido su suscripción para poder obtener información. Y los invitamos a todos a que puedan ingresar a través del área de colegiados y hacer uso de esta base de datos. En esta oportunidad, entonces, quiero invitar al doctor Percy Terán. Él es médico radiólogo y además es gerente de Doctor House, que es el representante de Clinical Key aquí en Perú. Bienvenido, doctor Percy, y muchas gracias por su presentación. Buenas noches. Ahora sí, ok. Bien. Buenas noches. Continuando con las capacitaciones de Clinical Key, partiendo del hecho de que ya hemos tenido 2 sesiones previas en las cuales hemos explicado cómo es que se tiene que realizar el logueo desde la página de colegiados, quisiera consultar a los colegas presentes quienes no han realizado el registro a través de la zona de colegiados para explicarlo nuevamente. ¿Alguien no lo ha hecho? Ok, bien. Voy a explicar brevemente en qué consiste esto. Es bastante sencillo. Como mencionó la doctora Dueñas, esta plataforma es un beneficio para todos los médicos colegiados hábiles. Y lo primero que tienen que hacer es ingresar a la zona de colegiados. La zona de colegiados, a la cual se accede colocando en el buscador zona.cmp.org.pe.
Ustedes van a encontrar aquí diversos botones. En este caso, le dan clic al que indica Clinical Key directo. Y para quienes no hayan generado su login, tienen que primero crear una cuenta. Le dan clic a crear una cuenta y posteriormente van a encontrar una página en la cual van a pedirles distintos datos, tales como nombre, apellidos, el nombre de usuario que ustedes seleccionen, ¿no? Un email, una contraseña, y todos estos datos finalmente van a permitirles generar un usuario. En mi caso, yo ya tengo creado el acceso, por lo cual voy a sacar mi contraseña para mostrarles cómo van a poder ustedes acceder una vez que obtengan este registro. Percy, un favor. Estamos transmitiendo en vivo, pero tenemos unos minutos para arreglar la pantalla para los presentes. No hay problema. De repente nos puedes ir dando información sobre el tiempo de la suscripción, hasta cuándo podemos Clinical hacer uso. Key es una plataforma que pertenece a Editorial Elsevier. Elsevier, como ustedes saben, es una empresa de origen holandés que tiene más de 100 años en el mercado, la cual empezó ofertando libros impresos, ¿no? Hace muchos años lo que nosotros más verificábamos era el contenido impreso de esta editorial, y progresivamente ellos han ido evolucionando sus productos hacia los sistemas digitales de apoyo al diagnóstico médico basado en evidencias. En este caso, el producto denominado Clinical Key es una plataforma de búsqueda que tiene alrededor de 43 paquetes de especialidades. Paquetes me refiero a especialidades como tal, de las cuales el Colegio Médico tiene contratado el paquete básico, el paquete de 10 especialidades, entre las cuales encontramos principalmente pediatría, cirugía, ginecología, medicina de emergencias, infectología, y todas estas en su conjunto tienen acceso a distintos libros, journals, material multimedia, artículos como tal, que pueden ser descargados tanto en formato PDF como ser utilizados directamente desde la plataforma, como les voy a mostrar a continuación. La vigencia de este contrato es hasta junio del próximo año, y lo que se hace básicamente es ir complementando el uso de esta plataforma, ¿no?, en función a lo que los colegiados vayan utilizando. ¿A qué me refiero con esto? Que si bien existe un paquete básico contratado en este momento, si por algún motivo la demanda de, por ejemplo, oftalmología o urología fuera mucho más alta, se orientaría en los siguientes años a trabajar en esos ámbitos, ¿no? Perdón, permítame un segundo. Ya. Entonces, bueno, Clinical Key es en este momento uno de los buscadores más completos con los que se cuenta a nivel global. Es una herramienta bastante práctica. Yo lo comparo mucho con un Google, pero enfocado en medicina, ya que vamos a poder contar con un buscador que nos va a permitir, valga la redundancia, realizar búsquedas de forma rápida y eficiente. Y como mencioné, y deseen recordar su contraseña, es bastante sencillo. Por ejemplo, yo generé como Perciter mi usuario, como colegiado, y coloco el correo con el cual hice el registro, y eso automáticamente me va a permitir recibir una nueva contraseña, como indica la pantalla, para acceder a Clinical Key. Entonces, voy a acceder yo con esta nueva contraseña. Vamos a ver, Perciter. Voy a colocar la nueva contraseña que me ha enviado el sistema.
Bien, entonces yo estoy ingresando a la zona de colegiados directamente a Clinical Key. Y es importante que para quienes se logueen por primera vez hagan el segundo registro. Si ustedes ven en la esquina superior derecha aparece mi nombre, y esto es porque yo ya hice este registro. Para quienes no hayan hecho el registro, lo hagan por primera vez, aquí no les va a aparecer su nombre, y lo que tendrían que hacer es, primero, colocarse en la opción de configuración, agregar sus datos, como están viendo aquí, y reconfirmar la dirección de correo electrónico con la cual ustedes han generado el acceso de la zona de colegiados. ¿Por qué es importante esto? Para las estadísticas. Es decir, todas las búsquedas que nosotros hagamos luego de haber hecho estos registros van a significar posteriormente un documento, resumen, que le va a permitir al colegio médico darse cuenta de cuáles son las necesidades más, mejor dicho, cuáles son las búsquedas más importantes y relevantes hechas en este buscador. Bien, ahora voy a hacer un pequeño recordatorio de lo que mencioné en las dos sesiones anteriores para pasar a las funciones avanzadas. Como ustedes están viendo, el buscador es bastante parecido a Google. Tenemos una barra de búsqueda y una pestaña, en la cual vamos a encontrar todos los materiales en los cuales se puede realizar búsquedas. Encontramos primero libros, libros, revistas, ensayos clínicos, fichas de medicamentos, guías clínicas, material para educación del paciente, material multimedia, videos de procedimientos, resúmenes clínicos y una nueva opción que se llama enfoque clínico. Esa es una de las formas en las cuales ustedes pueden buscar. Sin embargo, la más habitual es realizar una búsqueda por criterios. En este caso yo voy a colocar tuberculosis, por ejemplo, y como ustedes están viendo, yo solo he colocado una palabra, pero el buscador me está generando también recomendaciones. Y estas recomendaciones se dan básicamente en función a la relevancia del criterio de búsqueda. Sin embargo, en este caso, para hacerlo práctico, voy a colocar solo tuberculosis. Le doy clic al buscador y ustedes van a encontrar hacia el lado izquierdo un menú que nos va a permitir dividir la búsqueda en distintos criterios. Como ustedes ven aquí, tengo 24.895 resultados, es bastante. Yo puedo filtrarlos por idioma, español o inglés, puedo filtrarlos por artículos, puedo filtrarlos por revisiones sistemáticas, metaanálisis, ensayos controlados, imágenes, libros, ensayos clínicos y todas las fuentes que les mencioné anteriormente. Antes de seleccionar algo de este filtro, también es importante mencionar que los primeros resultados que les aparezcan, ustedes los pueden seleccionar por relevancia, es decir, los que hayan tenido un mayor impacto en las distintas búsquedas que se hayan hecho en esta plataforma a nivel global, o por fecha. ¿De acuerdo? Y adicionalmente en el lado derecho van a poder encontrar un resumen de forma general del primer resultado, del más relevante que se esté considerando en este momento, como para que tengan una idea de lo que van a encontrar en ese material. En este caso, yo voy a ingresar, por ejemplo, a esta guía clínica de tuberculosis, ¿no?, que pertenece al National Institute for Health and Care Excellence, NICE, y en esta fuente, por ejemplo, que es una guía clínica, voy a poder encontrar distinta información en relación a la guía de tuberculosis que ellos han presentado. Sin embargo, si yo quisiera realizar una búsqueda por libros, vamos a regresar al menú original, yo voy a seleccionar aquí libros, y para hacer más rica mi búsqueda voy a disminuir los resultados por fecha. Quiero libros solamente de los últimos 12 meses. Entonces, de los casi 25.000 resultados que tuve al inicio, voy a bajar a 512. Sin embargo, el mismo buscador me está indicando que puedo filtrar esto por especialidades. En este caso, yo quiero seleccionar, por ejemplo, vamos a seleccionar pediatría. Y los resultados ya están enfocados netamente en el filtro que he seleccionado yo, es decir, libros de pediatría de los últimos 12 meses. Voy a, por ejemplo, darle clic al primer resultado, que es el extracto de un capítulo. En este caso, el libro es el Textbook de Enfermedades Pediátricas Infecciosas de Feguin y Cherry. Y hacia el lado izquierdo, yo voy a encontrar
todos los capítulos que están relacionados a tuberculosis en relación a epidemiología, incidencia, la forma de transmisión. Voy a poder darle clic directamente a estos segmentos. Y como mencioné de inicio, si yo quisiera descargarme todo este capítulo del libro, le doy clic aquí a PDF, descargar PDF, y automáticamente me estoy descargando todo el capítulo en alta resolución para poder ser llevado en una tablet o en un teléfono celular y no tener que ingresar necesariamente a la plataforma. Aquí está. Tengo todo el capítulo completo. Bien. Quisiera preguntarle a la audiencia si tienen alguna sugerencia, algún criterio de búsqueda. Perdóneme, miastenia. Ok, entonces vamos al menú de inicio. Recordemos que en este caso, dentro de los paquetes contratados, miastenia va a tener más repercusión en lo que es medicina interna porque no está el paquete completo. A ver, vamos a ver. Entonces, miastenia gravis, y tenemos primero los filtros, nos dan a disposición 24.704 resultados. Doctora, ¿desearía usted aplicar alguno de estos filtros? Por ejemplo, idioma, inglés. Bien, ¿qué tipo de contenido desearía buscar usted? Tenemos a disposición... ¿quiere agregar más? Ok, miastenia, ¿y qué más? ¿Perdón? Dimectomía. Atimectomía. A ver. Vamos a ver. Entonces, aquí por ejemplo tenemos 307 resultados en función a los criterios que nos ha indicado la doctora su apellido, disculpe, la doctora Vera, ¿no? Entre los cuales el resultado más relevante es el extracto del capítulo de miastenia gravis y nos manda directamente al resultado de timectomía. ¿No? Entonces hemos encontrado un resultado que ha sido bastante específico para lo que la doctora estaba buscando. Esto es un libro, ¿no? Esto sí, y vamos a ver el título aquí al inicio, permítame un segundo. Bueno, este es el libro de Concurrent Therapy 2019 de Kellerman y Raquel. Y aquí podemos ver todo el contenido de este libro, el cual, como mencioné anteriormente, está a disposición al 100% en PDF para ser descargado, ¿no? ¿Alguien más desearía realizar alguna otra búsqueda? ¿Estuvo bueno el resultado, doctora? ¿Sí? ¿Alguna otra búsqueda, por favor? Dígame. ¿Los operadores? Lo más recomendable es colocar criterios, palabras específicas. Así es. Así es. ¿Desea realizar alguna búsqueda? No. No, lo más recomendable es poner las palabras de forma específica, porque al agregar los conectores vamos a agregar más información que pueden alejarnos del resultado principal. ¿Alguna otra búsqueda? Doctor. Uh-huh. Bien. Yo en ese caso colocaría como criterios de búsqueda vacuna, papiloma y el resto de criterios que usted me indicó, ¿cuál fue? Cáncer cervical. Cervical. Bien. Solamente utilicé 4 de los criterios que usted me indicó, bastante general, y obtuve 1.465 resultados. Entonces, yo a partir de aquí, como mencioné, puedo encontrar guías clínicas, artículos, libros. ¿Desearía usted que nos enfoquemos en alguno de estos? Ajá. Tendríamos que agregar un criterio como, por ejemplo, contraindicaciones o algo que vaya en contra, o sea, que algo que vaya a favor de su criterio. A ver, vamos a agregar, por ejemplo, contraindicación. O de repente poner el filtro de revisión sistemática, ¿no?
Claro, también. A ver, vamos a ver con los criterios anteriores dentro de revisiones sistemáticas qué resultados encontramos. A ver. Vamos a ver, aquí tenemos uno que dice, a ver, vacuna del papilomavirus humano, efectividad de la vacuna del papilomavirus humano por número de dosis, y una revisión sistemática. Esto pertenece, vamos a ver a qué revista. Esta revista se llama, Vacunas. No, el volumen 36. Vamos a ver. Y bueno, el resultado nos dice, ¿no? Las vacunas del virus papiloma humano fueron las primeras licenciadas de las en series de 3 dosis, y actualmente las series de dosis son recomendadas en algunos grupos etarios, ¿no? Y hay interés en utilizar una sola dosis de vacunas. Entonces habría que hacer una revisión específicamente, ¿no? Pero el detalle está en encontrar criterios que nos permitan, por ejemplo, tener un resultado de este tipo. Un metaanálisis va a tener muchísima información en relación a los diversos tipos de estudios que se han considerado en él. Es básicamente encontrar los criterios de búsqueda adecuados. Por favor, ¿alguna otra sugerencia de búsqueda? Sí, doctor. Bueno, ese es un tema bastante específico, pertenece a la especialidad, pero vamos a ver qué nos sale. Hipertensión pulmonar, altura, vamos a poner. A ver. Enfermedades crónicas de en grandes altitudes. Mire, y esto es un material del 2019. Vamos a darle clic. Aquí todavía no hemos aplicado ni siquiera los... A ver. Sí, encontramos información en relación a esto, y este capítulo se encuentra dentro del libro de Kunz, el Kellerman-Reichel que vimos hace unos minutos. Sí, en realidad tiene bastante información, solo que hay que saber utilizar los criterios adecuados, hay que ser lo más específicos posible. Voy a tomar como referencia el ejemplo que dio la doctora Vera, miastenia. Y supongamos que alguno de ustedes deseara encontrar solamente, como se habrán dado cuenta, la información en inglés es mucho más abundante que la de español, pero no significa que no vayamos a encontrar nada en español. En este caso voy a buscar artículos de revistas. Y dentro de los artículos de revistas yo quiero encontrar algo que haya salido en los últimos 6 meses. Y sobre esos resultados, yo voy a acomodarlos también por fecha. O sea, quiero que me salga lo último, incluso lo que se encuentra en proceso de impresión. A ver. Entonces, todos los resultados que estamos viendo en esta pantalla tienen relación con el criterio de búsqueda. Lo que tenemos que hacer es revisar cada uno de ellos para poder determinar cuál específicamente corresponde al criterio o al motivo de nuestra búsqueda original. Voy a elegir el primero, por ejemplo. Hacia el lado izquierdo, como ustedes ven, tienen un menú que les permite navegar por el contenido de todo el artículo. Este es un artículo que pertenece al journal de la revista americana del American College de Cardiología, es la última edición, y ustedes pueden recorrer todo el artículo o pueden seleccionar los botones que tienen hacia el lado izquierdo. En este caso, tomando como referencia este artículo, pueden descargarlo en PDF, como mencioné, pueden guardarlo, pueden compartirlo, pueden también compartirlo con esta opción que dice email aquí. Supongamos que quieren enviárselo a algún otro compañero, lo único que hacen es agregar el correo de la persona a la cual desean enviarle este artículo y le ponen enviar. Lo manda como un correo electrónico. Si ustedes quisieran imprimirlo, pueden hacerlo directamente desde ahí. Y aquí hay una opción muy interesante porque hay muchísima información, como ustedes se habrán dado cuenta, y lo adecuado sería tener algún archivo personalizado dentro de esto. Y esta opción que dice guardar con la estrellita nos permite generar una etiqueta
Por ejemplo, yo voy a seleccionar el artículo, añadir, le pongo hecho, y voy a irme, en este caso, hacia la opción que se denomina contenido guardado. En contenido guardado voy a encontrar absolutamente todo lo que yo haya seleccionado con esa estrellita que han visto. Y voy a poder ingresar a esta información de forma mucho más rápida. Esa es una de las herramientas avanzadas de Clinical Key. Ahora, supongamos que yo hace una semana encontré un artículo interesante, no lo guardé. Bien, tengo esta opción que se denomina historial de búsqueda, en la cual yo voy a poder encontrar todas las búsquedas que he realizado por fecha y también los resultados en función a mis filtros, como para poder acercarme. Sí, doctora. No son independientes. O sea, la información de aquí le va a servir para complementar en todo caso sus búsquedas, pero son totalmente independientes cada una de la otra. Disculpen, les entregaron el instructivo de Zotero, porque el doctor Willy ha generado un video bastante interesante de Zotero. Sí, era un video en YouTube, lo colgamos en la página del evento. Sí. Ahí está para los que quieran utilizar el Zotero. Perfecto. La otra opción sería copiar de repente el título con los autores, buscarlo en PubMed y de ahí sacar el link del Zotero para cargar la información. Así es, claro, es otra opción. Bien. Las otras opciones avanzadas que voy a mostrarles consisten en generar presentaciones. Supongamos que yo quiero buscar nuevamente tuberculosis, pero ahora quiero irme solamente a imágenes. Le doy clic imágenes y voy a encontrar resultados tanto de el contenido de libros que contienen distintas tablas y flujogramas, como también imágenes que pueden estar en relación a imágenes radiológicas o imágenes histopatológicas. Entonces, supongamos que esta imagen a mí me interesa para una presentación. Yo voy a encontrarla en el buscador y aquí vamos a encontrar un menú adicional dentro de las imágenes que nos va a permitir descargarla en formato PowerPoint. Le doy clic aquí, añadir una presentación. Le voy a poner también nuevamente un título. Le doy clic a crear y ver una presentación. Perdón, hay un detalle más. Me había olvidado esto. Primero tienen que generar el título y luego ponerle nueva presentación. Bien, entonces una vez ustedes han generado esto, van a darle clic a crear presentación y automáticamente esto les va a permitir descargar la imagen seleccionada más su leyenda en formato de PowerPoint para que ustedes directamente puedan pasar esto a una diapositiva. Permítame un segundo, por favor. Sí. Ahorita se los muestro. ¿Está bloqueado las descargas? ¿Por qué no me descarga el PowerPoint? Sí. Ok. Bueno. Aquí le damos clic a exportar. Y aquí hacia el lado izquierdo tienen el título de la lámina que yo he puesto. Le dan clic y se va a abrir en PowerPoint para que ustedes directamente puedan copiar y pegar esto en una presentación. Es decir, si quieren hacer una presentación con imágenes de alta calidad, pueden descargarlas directamente desde Clinical Key. Y bueno, lo mejor, además de que son imágenes conseguidas de forma legal a través de la plataforma, es que ustedes van a contar con una leyenda que va a permitirles también explicar de una mejor forma tanto el origen de la fuente de esta lámina como el contenido. Bien. El doctor me preguntaba, por ejemplo, si hay videos. Los videos sobre todo deben estar en relación a los procedimientos. Vamos a poner, por ejemplo, paracentesis. Vamos a irnos al filtro.
Vamos a irnos a videos. Y dentro de videos, por ejemplo, acá hay uno que dice, que explica, por ejemplo, qué es la paracentesis. Este material sí no puede ser descargado, tiene que ser visualizado desde dentro de la plataforma. Pero, por ejemplo, bueno, ahorita no tenemos el audio conectado, pero la gran mayoría de videos de procedimientos les permite acceder y que, por ejemplo, si ustedes quisieran hacer una clase o explicarle a alguien cómo realizar un procedimiento, van a encontrarlo aquí. ¿Sí? Ahora, existe otra modalidad del uso de Clinical Key, que es a través de la opción Explorar. Supongamos que ninguno de ustedes quiera buscar un criterio específico, sino explorar la plataforma. En este caso, como estamos viendo, vamos a encontrar igual la opción de libros, vamos a poder acceder a Fisterra, revistas, fichas de medicamentos, para poder ver cuál es el contenido al cual estamos suscritos. En este caso, yo voy a ingresar a fichas de medicamentos, dentro de la opción Explorar. Aquí yo puedo generar, por ejemplo, vamos a ver, acitromicina. Aquí está, acitromicina. Entonces, dentro de las opciones de fichas de medicamentos, esta es una opción muy útil para nosotros como médicos porque todo el contenido de las fichas que explica sus clasificaciones, indicaciones, contraindicaciones o alguna alarma que se haya generado en algún momento es bastante actualizada y vamos a poder acceder a la información también de determinados fármacos. Dentro de la opción de explorar también una opción muy interesante es la que contiene la educación del paciente, ya que supongamos tienen un paciente que ha tenido asma y lo que ustedes quieren es que el paciente, luego de haber sido tratado, tenga información sobre su enfermedad. Tienen aquí fichas con las cuales pueden descargar la información de lo que es el asma, cuáles son sus síntomas, cuáles son las emergencias y distintas consideraciones explicadas de forma sencilla para que el paciente se vaya educado, ¿no? Y que de una u otra forma reconozca cuáles son sus factores de riesgo y cuáles son la forma en las cuales tiene que actuar a futuro para que esta enfermedad no se complique. Pueden encontrar distintas fichas de educación para el paciente a través de Clinical Key. Y adicionalmente, lo que ustedes pueden hacer es también buscar por revistas. Cuando ustedes le dan clic a explorar revistas, van a encontrar un índice de inicio en el cual van a poderle dar clic a cualquiera de las revistas que están viendo aquí. Por ejemplo, vamos a entrar a los análisis de medicina de emergencias y vamos a encontrar todos los volúmenes disponibles, la mayoría de veces, de los últimos 10 a 12 años. Alguna vez me consultaron, voy a encontrar algo del año 80, no necesariamente, no porque eran formatos impresos, pero los volúmenes de los últimos 10 años sí. Y a partir de ellos, por ejemplo, si yo quisiera entrar al volumen 60 del año 2012, puedo seleccionar el número, alguno de los números de ese año y dentro de ellos buscar los artículos en los cuales se hayan presentado distintas patologías o condiciones. Esta es la primera parte de las opciones avanzadas de Clinical Key. Las siguientes capacitaciones están en relación a cómo generar presentaciones y cómo generar información que nos sea útil para poder realizar publicaciones, que tiene una correlación con el curso que se está dictando con SciMedical antes de cada una de estas capacitaciones. Por lo tanto, sería conveniente que para las próximas reuniones los médicos ya vengan con un usuario y contraseña generado para poder aplicar ya desde ese momento las búsquedas y poder ayudarlos de forma más eficiente. No sé si tienen alguna pregunta hasta este momento. ¿Es claro la forma en la cual tienen que acceder? ¿Sí? Ok, muchísimas gracias. Bien, muchas gracias, Percy.
por enseñarnos este taller práctico sobre el uso de Clinical Key. Cada sesión estamos aprendiendo una nueva herramienta para poder usar darle el máximo uso, ¿no?, a esta herramienta que el colegio ha invertido para que podamos obtener información. Bueno, con esto damos por terminada la sesión del día de hoy. Los invitamos a poder revisar las sesiones previas que están colgadas en el canal de YouTube de la página del Colegio Médico del Perú, y asimismo también a revisar otros cursos que han sido organizados por el Comité de Investigación e Innovación. Tenemos cursos de lectura crítica, cursos de ética en investigación que también están colgadas en la página de YouTube del Colegio Médico. Y agradecer la participación, la presencia de nuestros participantes presenciales y también los que nos siguen a través de Facebook. Muchas gracias a todos y los vemos en la próxima sesión el 20 de noviembre. Gracias.